Solo para tener una idea, el sector de ciencia y tecnología de Estados Unidos emplea más gente que la agricultura americana. Ya es mayor de que el número de trabajadores del sector de científico en el sistema científico y tecnológico americano es mayor, más grande que la agricultura toda. Hay una corrida tecnológica muy fuerte y se empieza a articular esta revolución tecnológica desde adentro al sistema capitalista internacional. Y en este cuadro de los últimos años, hubo también una cosa muy importante, que fue una capacidad de los grandes países a coordenar sus políticas monetarias y cambiarias. Esto fue importante para mantener el crecimiento del sistema. Bueno, ¿qué pasó además? Pasó un cambio muy importante a nivel de la División Internacional de Trabajo, que voy a hablar ahora. La más importante, la primera, es un movimiento muy fuerte de interpenetración capitalista en términos de inversiones de Japón y Alemania hacia Estados Unidos, de Japón hacia Europa, de Estados Unidos hacia Europa. Se estrechó muchísimo la inversión directa extranjera, la transnacionalización masiva de las empresas europeas, japonesas, americanas. Así que las corrientes de inversión se profundizaron muchísimo. Segundo, los bancos, especialmente los bancos japoneses y los bancos alemanes, pero muy importante, los bancos japoneses son hoy los bancos transnacionales y los más grandes del mundo, los bancos japoneses. Así que hay un movimiento muy fuerte de inversión cruzada intra países capitalistas centrales. Además disso, cambios importantes en el comercio internacional. El comercio internacional creció en los últimos años más que el crecimiento del conjunto de la economía mundial capitalista. Por ejemplo, en el año pasado el comercio internacional creció el 7%, en cuanto a la economía capitalista creció el 4% en su promedio. Esto significa que además el comercio internacional se hace crecientemente en bienes y servicios de alta tecnología. Bueno, entonces este es un panorama muy rápido del que pasa en la División Internacional de Trabajo en los últimos años. ¿Qué significa, en este sentido, la ideología neoliberal que los países más importantes plantean? ¿Y qué significa, de hecho, y por qué tiene tanta fuerza la ideología neoliberal? Es porque la ideología neoliberal corresponde a la necesidad de globalización de las relaciones capitalistas de los grandes capitales internacionales. Significa en la práctica el camino para que los intereses muy objetivos de los grandes capitales, de los grandes bancos, las grandes transnacionales americanas, europeas y japonesas, que significa abrir los mercados, permitir el libre juego de la inversión y las nuevas formas de la dominación económica a través de la supremacia tecnológica. Este, en el fondo, el sentido más esencial del neoliberalismo y su fuerza. ¿Y por qué tiene tanta fuerza? Y porque tiene el apoyo de los sectores capitalistas más avanzados de los sistemas internacionales. Y esto significa no solo que el sistema no tiene contradicciones, sino las tiene. La cuestión de los macromercados está puesta, evolucionó de manera muy rápida. La cuestión de unificación europea, que fue modificada con la cuestión de la reunificación de la Alemania, la unificación de la Alemania y la tendencia de integración del este europeo en Europa, significa también la posibilidad de integración de la Unión Soviética y Europa. Habrá una tendencia casi irresistible de formar un gran bloque económico en que Europa y Unión Soviética se forman un gran conjunto económico.
Eu entendo que a reação do presidente Bush, tardia, porque nunca, em 10 anos de crise de América Latina, em 10 anos em que a economia de América Latina está enrugada, estrangulada por la deuda externa e por la brutalidade social, e nunca Estados Unidos se preocuparam em fazer nenhuma proposta para a América Latina. E agora, quando veem a possibilidade de que lá, através da unificação da Alemanha, União Soviética e Europa, hagam um bloco econômico muito forte, hace a proposta de um grande projeto americano global. Faltan 2 minutos. Un minuto. Sí, bueno, estoy en la conclusión. Entonces, este proyecto es claramente un proyecto neocolonialista, porque este es una armadilla en que América Latina no puede caer, porque Estados Unidos es dentro de los grandes bloques económicos el que está más retrasado desde el punto de vista tecnológico. Él es el que tiene la necesidad de hacer formas de dominação mais explícita, é o que tem a necessidade de imponer a través de sua lei de comércio restrições, de fazer pressão, porque os outros, Japão e Alemanha, têm a sua própria eficiência e sua força econômica para imponer sua supremacia a través da força de mercado. Estados Unidos têm a necessidade de fazer um sistema de dominação mais explícito. Sim, que a alternativa que propõe a América Latina é ou retrocesso ou a submissão passiva. Não? Esta é a alternativa que põe a América Latina. E este significa que para a esquerda de América Latina, a necessidade de formular uma opção democrática, socialista e soberana significa pensar não só o problema da integração regional de América Latina, pensar lá como a América Latina se põe frente a este bloque de Europa e União Soviética, e como a América Latina também não se deixa cair na armadilha americana e mantém seu espaço de comércio e de relação econômica com a Europa e com os setores socialistas. Em terceiro ponto, como a América Latina protege e hace uma política, ou hace uma política muito forte de desenvolvimento tecnológico e de capacitação nacional, para que pueda entrar neste jogo sem ser simplesmente uma colônia econômica. Este é um ponto fundamental. Claro que as reformas sociais, a educação, sem educação, sem reformas sociais profundas, não há como a América Latina pueda ser também uma política de desenvolvimento tecnológico. Este põe em questão um problema muito importante. O desenvolvimento da América Latina ou vai ser impulsionado por los sectores trabalhadores, por las clases salariais, por los partidos que têm compromisso com o pueblo, porque será uma ilusão se a América Latina pensar que vai depender de sua burguesia nacional, de seus setores que já estão associados ao capital estrangeiro e que já veem no liberalismo uma forma de fazer seus arreglos. Então, está na prática nos últimos 10 anos, em que as burguesias de América Latina nada fizeram para poner uma alternativa. Ou os partidos de esquerda e os setores políticos que têm o compromisso com o povo de América Latina são capazes de articular uma alternativa de desenvolvimento econômico e tecnológico e social, capaz de fazer que se haga uma soma de força em la sociedade latino-americana para hacer que este projeto seja projetos hegemônicos em la sociedade, ou a América Latina vai estar fadada a la marginalização, ao empobrecimento. Muito obrigado. Muito obrigada. Mi nombre es Miguel Monserrat, pertenezco al Partido de la Intransigencia Popular de la Argentina. Trataré de ceñirme al tema en consideración, es decir, las alteraciones en el orden internacional y su repercusión en América Latina, pero quisiera señalar antes que coincido con lo que ha señalado el compañero del PC de Uruguay sobre la trascendencia de esta reunión y también destacar la rapidez, la ejecutividad con que después de anunciar hace un mes cuando estuvimos aquí en San Pablo
en el Congreso del PT el compañero Lula la intención de promover un acercamiento entre todas las fuerzas políticas de izquierda de América Latina. Apenas 15 días después recibimos la invitación y apenas 30 días después ya estamos reunidos disfrutando de esta reunión que sin duda constituye un aporte significativo al enriquecimiento del debate y las ideas, imprescindible en esta hora difícil para nuestros pueblos y para el mundo. De manera que destaco esa ejecutividad que demuestra que hay una capacidad de reflejos y de respuesta rápida frente a los nuevos desafíos. Sobre el tema, bueno, debo decir que coincido con casi todo, o mucho, gran parte de lo que aquí se ha señalado con respecto a las alteraciones que se han producido en el mundo y la forma en que esto repercute en América Latina, y también en cuanto a que existe una estrategia del imperialismo y que está desarrollándose una ofensiva neoliberal que creo no sería realista reconocer. Estamos frente a esa ofensiva, pero debo señalar también que el otro punto que habla de cuáles son las perspectivas de ese desarrollo capitalista en nuestro continente latinoamericano, me lleva a pensar que pese a la situación desfavorable para los pueblos, como consecuencia de esta ofensiva, sin duda este modelo que se trata de imponer en nuestros países encierra contradicciones muy grandes con respecto a la realidad histórica, económica, social y cultural de nuestros países, que habrá de provocar luchas y situaciones que demostrarán finalmente con toda claridad que es un modelo absolutamente inviable en América Latina, que es un modelo que podríamos calificar como una suerte de taiwanización que se intenta aplicar en nuestro continente, pero que ya está chocando con el desarrollo social y cultural de nuestros pueblos, producto de largas luchas sociales, y que además es un modelo que es absolutamente incompatible con la vigencia del sistema democrático, aún del sistema democrático controlado, restringido, que el imperialismo ha diseñado para nuestros países en esta etapa, porque este modelo lleva a un creciente empobrecimiento de los pueblos, a la agudización de las tensiones sociales, a los conflictos y las luchas, y frente a eso no hay otra respuesta por parte del imperialismo, de las oligarquías nativas socias del imperialismo y de los gobiernos traidores que soportamos en nuestros países, que la de intensificar la represión y de crear crecientes mecanismos de coerción. En este momento en la Argentina es tema de debate la reglamentación del derecho de huelga y una llamada flexibilización laboral que significan lisa y llanamente derribar, demoler toda la legislación laboral protectiva de los derechos de los trabajadores. Y también se han indultado a los militares genocidas y también se ha restablecido la injerencia de los militares en la seguridad interior. Esto demuestra la total incompatibilidad de este sistema, de este modelo económico absolutamente antisocial, absolutamente proimperialista en nuestros países, y esto sí es lo que abre perspectivas entonces para que podamos sentir optimismo con respecto a la lucha en el futuro, pero sin dejar de comprender que estamos frente a una situación muy difícil, con una correlación de fuerzas desfavorable, y que la situación puede derivar, si no somos capaces de encontrar a través de la unidad de las fuerzas políticas de izquierda, de las fuerzas progresistas y de los sectores sociales del trabajo de nuestros países, la posibilidad de que pueda derivar esto en el restablecimiento de situaciones como las ya vividos, es decir, en el pasado, es decir, del restablecimiento de la aplicación del terrorismo de Estado y otras formas fascistas de represión frente a la creciente saqueo que se está llevando a cabo sobre el trabajo y la riqueza de nuestros países. Y esta situación, no podemos negar tampoco esta realidad, se ha agravado indudablemente en los últimos tiempos como consecuencia de la modificación en el cuadro mundial. La crisis de la bipolaridad que ha regido desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Los cambios o transformaciones que se producen en la Unión Soviética, no quiero referirme ahora a esto porque es tema para mañana,
se desarrollará mañana, y el derrumbe, porque no podemos calificarlo de otra manera, de los países, de los regímenes socialistas de la Europa del Este. Pero mientras tanto es indudable que hay un repliegue de la Unión Soviética que está produciendo esas transformaciones, y esto se siente, se nota, porque indudablemente con anterioridad, y entonces es el momento de destacarlo y reconocerlo, ha habido un importante aporte a la lucha de liberación de todos los pueblos del mundo por parte del pueblo soviético. Y esta nueva situación deriva también en la generación de estos grandes y nuevos bloques o espacios económicos que alteran la realidad. Estos espacios que ya han sido señalados, la de Europa, más la posibilidad de incorporación en forma periférica de la Europa del Este, la del Japón y el sudeste asiático, la de los Estados Unidos y Canadá, con la pretensión e intención de avanzar en la incorporación a ese espacio económico de México y aún de América Central, todo lo cual configura un nuevo entramado de la situación del sistema económico mundial que plantea una nueva realidad. Y la nueva realidad se expresa indudablemente a través de una mucho mayor agresividad del imperialismo. Hoy se ha mencionado el tema de Panamá, y se lo ha mencionado, yo no comparto, como un manotazo ahogado del imperialismo. Yo creo que es una expresión de una nueva forma de brutalidad y de agresión que ha constituido un verdadero genocidio. En Panamá fueron asesinadas lisa y llanamente más de 7.000 personas, mientras la prensa del mundo, manipulada por el imperialismo norteamericano y sus socios, se dedicaba a hablar de la represión en la plaza de Tiananmen en China y de la represión real o supuesta en Rumania. Y en Panamá ha habido una invasión. Yo tuve la responsabilidad de integrar una comisión investigadora dispuesta por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDU, que visitó Panamá en los primeros días de marzo, y allí pudimos recoger testimonios y observar sobre el terreno las huellas frescas de lo que significó esa invasión, que no es un episodio más, que antes creo no habría sido posible, sino solo a partir de esta nueva situación que se ha creado en el mundo, donde vimos poblaciones civiles arrasadas por bombardeos e incendiadas, donde tuvimos conocimientos de que se quemaron cadáveres en las calles de la ciudad, que fue posible luego identificar. Tuvimos oportunidad de ver también fosas comunes y ver el enorme saldo de dolor y de muerte que trajo para este pequeño país hermano esa brutal intervención del imperialismo norteamericano, que es propia de esta etapa de soberbia y de prepotencia exacerbada como consecuencia de estas nuevas condiciones a lo que nos estamos haciendo referencia. Y no es ajeno a ello, naturalmente, las nuevas formas crecientes de provocaciones y de agresión que está sufriendo Cuba. Pero, por supuesto, destacamos la firmeza de la Revolución Cubana, que es una revolución en marcha, y es también el momento oportuno para que yo reitere el compromiso militante que tenemos todos los latinoamericanos, progresistas y de izquierda, con esa revolución que es para nosotros un faro y una guía en estos momentos difíciles. Pero bueno, estamos entonces en el pleno apogeo del saqueo a nuestro pueblo. El saqueo ocurrió siempre, dentro de poco se recordará el 5º centenario del llamado descubrimiento de América, ahora eufemísticamente llamado el encuentro de dos culturas o dos continentes. Son casi 5 siglos de depredación, de rapiña, de saqueo, pero las formas recientes, las formas de esta época, las nuevas formas de saqueo que comienzan en la década del 70, con el endeudamiento forzado de nuestros países y con la fuga de capitales sistemáticas, y voy a coincidir con lo que dijo el orador que me precedió hace poco sobre el rol de las burguesías de nuestros países, que ya no son más burguesías nacionales, sino que son burguesías rapaces y apátridas que están vinculadas al imperialismo y que se han transnacionalizado a partir de su inserción en el sistema financiero internacional, lo que las convierte en socias del endeudamiento forzado al que fueron sometidos nuestros países, y por lo tanto utilizan el mecanismo del endeudamiento como una forma
de promover una transferencia de recursos desde los sectores del trabajo hacia estos sectores minoritarios, incrementando la pobreza y las desigualdades sociales en nuestros pueblos, porque la deuda la pagan nuestros pueblos a través de la recesión y de la deuda se benefician esas oligarquías que transfirieron al exterior el producto de la deuda. En la Argentina, las 2/3 partes del crecimiento del endeudamiento no tiene explicación a la vista porque no surge ni de las compras en armamento, ni de las importaciones superfluas, ni de las inversiones en el exterior, y es por lo tanto un mecanismo de transferencia de recursos al exterior que se suma a la fuga de capitales que promueve esta burguesía que acumula capital, no lo invierte en el país. Y en el caso de la Argentina, cito la cifra, se estiman 60.000 millones de dólares los depositados por estas minorías en el exterior, una suba equivalente a la de la deuda externa. De manera que el endeudamiento y la fuga de capitales es el moderno instrumento por el cual se ha convertido a nuestros países en tributarios de un sistema imperial, de un sistema feudal, porque hay una similitud con la situación de los vasallos en la Edad Media que debían pagar un tributo para que el señor feudal viviera en la opulencia y pudiera mantener un ejército. Y la similitud es total, porque esta succión de recursos de todo el mundo, del tercer mundo y de América Latina, sirve para resolver el déficit fiscal y el déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos, a costas de imponernos políticas recesivas que impiden, son absolutamente incompatibles con cualquier posibilidad de desarrollo económico. Solo los gobiernos traidores que tenemos son los que permiten engañar a los pueblos diciendo que es posible compatibilizar el servicio de la deuda y el cumplimiento de las fórmulas recesivas que impone el Fondo Monetario con una política de crecimiento. Para eso hay que modificar esto. Esto no se va a modificar a través de meros acuerdos electorales con los sectores de la burguesía transnacionalizada y apátrida. Esto se va a resolver a través de la movilización de nuestro pueblo, de la unidad de los sectores de izquierda en cada país y de la unidad de los sectores progresistas en toda América Latina para levantar y llevar adelante el proyecto alternativo del que aquí tanto se ha hablado y que es cada día más importante a la luz de estos nuevos acontecimientos. Gracias y perdonen por el exceso. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, Sergio Quirós, del Partido Popular Socialista. Nosotros coincidimos con el compañero del Uruguay que ha expresado o caracterizado a esta reunión, a esta conferencia, como una reunión histórica. Precisamente porque estamos viviendo una etapa compleja, una etapa difícil, que se presta a una serie de confusiones y porque esta reunión seguramente contribuirá al esclarecimiento de esa complejidad. No compartimos la idea de que el imperialismo se encuentra en franca retirada ante el embate victorioso de las masas populares. Tampoco ignoramos que se encuentra desde hace décadas inmerso en una crisis profunda, de la cual no se salvará, pero advertimos que ha tenido la capacidad de trasladar los efectos de esa crisis hacia los pueblos en desarrollo como lo son los de América Latina. Tampoco compartimos la idea de que los problemas que enfrenta el campo socialista tienen exclusivamente obediencia o consecuencia de razones internas, del fracaso total de un cierto modelo de desarrollo. Nosotros en su momento expresaremos nuestro punto de vista al respecto, pero consideramos importante señalar que hay factores de orden externo de una gran importancia que tienen incidencia en los problemas actuales que enfrenta el campo socialista. Se ha hablado aquí de un fenómeno propio de nuestra época.
la revolución científico-técnica. Esta que ha incursionado en todas las áreas industriales, que ha modificado normas de conducta laborales, pero que fundamentalmente ha incrementado la productividad, como todos los movimientos de ese tipo, ha permitido al imperialismo iniciar o delimitar, definir una nueva división internacional del trabajo. Para los Estados Unidos, por ejemplo, hoy el 70% de su mano de obra no se encuentra en las manufacturas, sino en los servicios. El mismo proceso está ocurriendo en el Japón. Ello proviene de que esa productividad es insuficiente el propio país de origen para impulsarla y mantenerla en su ritmo creciente. De tal forma que han trasladado el papel que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron de los grandes manufactureros del mundo, que inundaron de mercancías a otros países para que cumplan exactamente esa función. Así surgió el proyecto de las famosas maquiladoras, de las cuales muchos países de América Latina, entre ellos México, están cumpliendo ya ese papel. Ahora, como antaño, con el problema de la deuda, pretenden tomarnos desprevenidos a los países en desarrollo. El problema de la deuda, debemos reconocerlo, no fue advertido por las fuerzas políticas progresistas, democráticas, antiimperialistas en su magnitud. En muchos momentos advertimos que en cada país adjudicamos al gobernante de turno la responsabilidad total del problema del endeudamiento externo. Sin embargo, fue una estrategia global y no la advertimos como tal a tiempo. Ahora hay una nueva estrategia de dominación. Quizá esta reunión contribuya a advertir el peligro que entraña esa nueva estrategia. La trampa mortal de la deuda externa, como instrumento de saqueo y de dominación, prácticamente está agotada. Porque ni los Estados Unidos pretenden o tienen interés en seguir prestando, ni nosotros podemos permitir que nuestros pueblos se sigan endeudando de la forma como lo hicieron. Agotado este instrumento de dominación, ahora han sacado de la manga un nuevo instrumento. A su vez, ese instrumento tiene los medios y procedimientos para lograrlo. Uno de esos medios, el más importante, es el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal no es un objetivo en sí mismo, es un instrumento de un proyecto mucho más grande, de dimensiones, tanto en el tiempo como en el espacio, mucho más grandes que el propio proyecto neoliberal. Se trata ahora de mantener el saqueo, la expoliación de los países en desarrollo, impulsando la idea mencionada por Bush, pero practicada desde hace ya algunos años por los Estados Unidos. La gran idea de la prosperidad de los pueblos de América Latina y del tercer mundo, basada en el comercio internacional. Ese es el eje central. ¿Hacia dónde concurre esa idea? Fundamentalmente al proyecto de la globalización, a la teoría de la integración total de la economía con un eje central, en cuyo puesto de mando se encuentran Japón, los Estados Unidos y Alemania Federal. Y nos presentan como modelos de esa posibilidad extraordinaria, entre comillas, de crecimiento, a los famosos
4 tigres, otros le llaman 4 dragones, o NICs, nuevos países industrializados. Pero nosotros debemos advertir que esos países han demostrado ciertamente un crecimiento súper extraordinario de su Producto Interno, no gracias a un desarrollo industrial y tecnológico propio, como ocurrió en Japón, sino fundamentalmente al papel que en esta nueva División Internacional del Trabajo le asignaron los Estados Unidos a estos países. Para nosotros tienen reservado, para ellos reservaron el papel de maquiladores, de manufactureros de los productos que ellos ya no quieren y ni desean producir. Eso no significa que renuncien a comercializarlos. Los siguen comercializando y se siguen asignando ese papel de usufructuar el beneficio y el provecho del desarrollo súper extraordinario de estas naciones. Y para nosotros, para los países más atrasados desde el punto de vista industrial, nos tienen asignado el papel de maquiladores de los maquiladores. Por eso ya las exportaciones y las plantas maquiladoras, que son un régimen especial, no solo es inversión extranjera directa, sino que es un régimen especial arancelario y de comercialización. Las plantas maquiladoras de Corea del Sur se encuentran ya en la frontera de México. Las plantas maquiladoras de Taiwán y Hong Kong también se encuentran en algunos estados de nuestro país y seguramente también en América Latina. La lucha ciertamente tiene también fundamentalmente un carácter ideológico. Los Estados Unidos no han descuidado la lucha ideológica, por el contrario, la han intensificado. Y esa debe ser, creo yo, la premisa fundamental a falta de la posibilidad real de una conclusión en esta reunión. Debemos intensificar la lucha ideológica. Debemos advertir a los trabajadores, a los obreros del mundo, lo que significará para nuestras naciones la integración, la globalización de la economía, la inserción comercial al mundo en desarrollo, como ellos lo llaman. Y tener una alternativa propia que nosotros sugerimos es la formación, como lo han dicho otros, de un bloque latinoamericano, un bloque para comercializar nuestros productos, porque ciertamente no podemos caer en la autarquía. En este momento sí debemos entrar a la comercialización internacional, pero integrados en un bloque latinoamericano que también nos permita negociar nuestra deuda, que nos permita resolver una serie de problemas como bloque de países de América Latina. Esa es la conclusión que aporta el Partido Popular Socialista. Muchas gracias, compañero. Víctor Vareiro, del Partido Democrático Popular por el Paraguay. Compañeras, compañeros, el Partido Democrático Popular en esta ocasión va a plantear los efectos de la política neoliberal desde la perspectiva de la situación específica de un país atrasado y dependiente como el nuestro. Y para comenzar podemos decir de que el Paraguay en esta nueva fase política surgida a través del golpe del 3 de febrero de 1989, se implementa en este país un sistema de gobierno con democracia restringida, titulada por las fuerzas militares. En ese sentido, a partir de la fecha, se viene implementando una política neoliberal caracterizado por una nueva estrategia en el control de los medios de producción y de las divisas que genera el sistema, este nuevo régimen neoliberal. Por ello, la discusión sobre el programa económico supone abordar el problema del modelo de desarrollo económico-social. Esto significa comprender que el Paraguay, como parte del tercer mundo, ve su inserción en el mercado mundial capitalista, en la división internacional del trabajo, redefinida en función de los intereses del imperialismo. Esto supone y responde a la ofensiva neoliberal privatizante que busca erradicar el sector estatal de la economía y las reglas del juego
en el mercado internacional. Se trata de una ofensiva económica, política e ideológica que en nombre del liberalismo y de la vuelta a la economía de libre mercado no esconde esto su carácter intervencionista a través de los programas de ajuste del FMI, cuyas recetas implican en costos sociales elevados, en la subfacturación de los bienes de la nación y del Estado y el resguardo de los intereses de los capitales del sector financiero. La ofensiva ideológica del neoliberalismo se expresa actualmente con fuerza a través del ataque a los males del estatismo, entre comillas, de los países llamados socialismo real, de Europa del Este, China, Unión Soviética, etc. Frente a esta ofensiva contraponemos el carácter social del sector estatal en los países dependientes, bajo la condición del control efectivo de la sociedad a través de las organizaciones. Tal cosa solo puede ser concretizada a través de la gestión popular y democrática del sector estatal de la economía a partir de la construcción de un nuevo poder, surgido de la ruptura con el orden burgués basado en la más amplia autoorganización de los trabajadores y del pueblo. Vale acotar de que la política de privatización no es más que una expresión más de la expansión del capitalismo que pretende sumir aún más al país, a los países del tercer mundo y al Paraguay en particular, a una situación de dependencia y atraso. También podemos mencionar como datos de cuáles son los efectos sociales de esta política neoliberal. Esta mantiene la antigua pobreza manifestada en las condiciones miserables de vida de la población del campo y la ciudad, pérdida adquisitiva de los salarios en general, junto con una violenta represión a los movimientos reivindicativos de los trabajadores. El gasto público tiene como prioridad favorecer las condiciones de la inversión capitalista y no la atención a las necesidades básicas de la población. La defensa de los grandes latifundios, sobre todo las multinacionales, en detrimento de las masas de campesinos sin tierra. El Paraguay actualmente cuenta con 40 millones de hectáreas aptas para la agricultura, de los cuales 36% pertenece a grandes empresas agroexportadoras extranjeras y 16% a terratenientes nativos. Frente a esa concentración de la tierra se contrapone la existencia de 300.000 campesinos paraguayos que no tienen ningún acceso hasta hoy a cultivar en tierras propias. Con respecto a la situación salarial, ciertamente el salario mínimo asciende aproximadamente a $150, pero por otra parte ni el 30% de los asalariados realmente reciben este salario. Los trabajadores públicos calificados del área de salud y educación no ganan ni el cuarto del mismo. Fruto de ese modelo económico neoliberal, sobre todo sobre una población de aproximadamente 4 millones de habitantes, existen 700.000 niños desnutridos, 200.000 desempleados en las ciudades, una tasa de desocupación y subocupación del 65% de la población económicamente activa. El déficit de vivienda es de 200.000 unidades. Por último, compañeros, voy a recalcar de qué forma se manifiesta la situación más explosiva en la implementación de esta nueva política en el área de Paraguay, que es un país eminentemente agrícola. El gobierno del general Rodríguez, en su política económica, continúa implementando el modelo agroexportador dependiente. Esto significa que el Paraguay seguirá siendo un país pobre por la decisión de la oligarquía local y el imperialismo. Consecuentemente, los productores de algodón y soja continuarán siendo víctimas de la expoliación de las empresas agroexportadoras. El panorama político en el campo se torna conflictivo. Esta situación surge a raíz del proceso de modernización agrícola de algunos rubros, algodón y soja, por las empresas capitalistas. La penetración capitalista en el campo destruyó la economía campesina tradicional en su expansión y al no solucionar el problema del empleo, solo generó trabajo para un bajo porcentaje de campesinos. De esta forma, una inmensa masa de campesinos ha quedado sin tierra, que actualmente asciende a 300.000. Por esta razón, el objetivo inmediato y principal de la lucha campesina es la conquista de la tierra. El nuevo gobierno, para contener y controlar las luchas campesinas, ha creado las fuerzas de tarea conjunta,
y el Consejo Nacional para el Desarrollo Rural. El papel que cumple la Fuerza Tarea Conjunta es proteger las propiedades desalojando a los ocupantes de tierra. Faltan 2 minutos, compañero. Por otra parte, cabe aquí señalar la concreción de la estrategia del conflicto de baja intensidad en el campo, con la creación de un aparato político que ha pretendido, por una parte, insertarse en las organizaciones naturales, tratando de controlar al movimiento popular. Este es un punto donde cabe señalar que la Fuerza de Tarea Conjunta es la composición de la Marina, la Aviación, la Caballería, conjuntamente con las Fuerzas Especiales de la Policía. La conjunción de estas fuerzas tiene como objetivo fundamental controlar el avance de las movilizaciones populares. Como resultado o como conclusión podemos decir de que en el Paraguay, si bien no existe una izquierda tradicionalmente implantada o insertada en los sectores sociales, habitualmente la inmensa masa campesina, el movimiento obrero en ascenso, como la creación de más de 100 sindicatos a partir de un año aproximadamente, constituye hoy por hoy la resistencia fundamental a la política neoliberal. Por ello podemos decir de que el Paraguay, al igual que los países atrasados en América Latina, en este momento surge el desafío de cómo la izquierda, las organizaciones revolucionarias en general, se va a insertar dentro de estas organizaciones naturales. Nosotros pensamos que por ahí pasa el desafío, porque la política del conflicto de baja intensidad fundamentalmente quiere anular esta inserción del campo de las organizaciones populares con las organizaciones naturales. Este es un punto donde nosotros consideramos de fundamental importancia, una política de inserción en el campo popular a los efectos de potenciar las organizaciones de base, de esta forma ir construyendo una referencia para que los sectores populares tengan como meta la conquista por el poder y solucionar así sus grandes problemas históricos. Gracias, compañeros. Gracias, compañero. Enrique Oteiza, Democracia Popular. A ver. Antes de empezar, quiero hacer llegar nuestro saludo y felicitaciones al PT en su 10º aniversario. Voy a hacer una intervención modesta y corta. Nosotros tenemos 10 meses de vida. Bueno, en primer lugar, quiero coincidir con varias de las exposiciones, la que hizo el PT, la que hizo originalmente también, lo hicieron los compañeros de México y de Cuba, en el sentido de que nosotros consideramos fundamental hacer un diagnóstico crítico correcto y permanentemente actualizado sobre la fase actual del capitalismo a nivel internacional y su impacto en América Latina. Si bien el capitalismo tiene rasgos como modo de producción estables y permanentes en el tiempo, ha atravesado por una cantidad ya importante de fases y en la fase actual manifiesta rasgos distintivos, inéditos, que es fundamental conocer bien porque impactan en nuestra región de manera muy específica y concreta. En cuanto a lo que se planteó en relación a la crisis, si bien es cierto que el capitalismo a nivel internacional no se puede decir que esté en este momento atravesando por un periodo de crisis, las formas de ajuste que este embate neoliberal impone en nuestra región sí son motores o vehículos de introducción en nuestras economías y en nuestras sociedades de crisis muy profundas. De manera que al interior de nuestra región, al examinar precisamente las características de la fase actual del capitalismo, es fundamental entender bien las particularidades de la crisis introducida precisamente por el carácter de este embate neoliberal. En el caso de la Argentina, es un país que lleva 15 años de agonía de ajuste en varias versiones a lo largo del tiempo. Cuando se inició este ajuste en el año 75,
no había en la economía nacional una crisis tal como se entiende que es una crisis en términos económicos clásicos. El nivel de actividad económica era alto, el desempleo era bajo, la inflación comparada con la que hemos conocido después era baja también, la tasa de inversión era alta. El país sí tenía, a juicio de los sectores de izquierda, una crisis de desarrollo. O sea, consideramos que el modelo de sustitución de importaciones estaba llegando a un cierto grado de agotamiento, y no voy a repetir ahora los planteos que se hacían en ese entonces, pero sobre todo a partir del golpe militar y de la política económica de Martínez Dios, se introduce una profunda transformación en la política económica que busca la transformación de la estructura económica y social de nuestra sociedad nacional, en una línea inicial parecida a lo de los Chicago Boys de Chile, con apertura de la economía, un intento violento de desindustrialización. Este intento logró sus frutos a media, porque existía en la Argentina una burguesía, no la voy a llamar nacional, pero industrial relativamente importante. Incluso las propias Fuerzas Armadas tenían un sector industrial de bastante magnitud que de alguna manera u otra resistieron este embate desindustrializador. Durante este periodo de la dictadura militar, el país, que no estaba endeudado al origen de esta política de ajuste, adquirió el endeudamiento que posteriormente trajo lo que vendría a ser una segunda fase del ajuste, que es el ajuste que conocemos actualmente en América Latina, que se caracteriza por imponer una política económica que maximiza las posibilidades para el sector financiero transnacional de cobrar lo cobrable, lo que se pueda llegar a cobrar de nuestras economías. Este es el rasgo dominante de la política de ajuste actual. Esta política de ajuste produce, sí, una crisis económica en términos clásicos, que no había al comienzo de la política de ajuste, y produce una crisis en el modelo de desarrollo mucho más aguda que la inicial. O sea, en este momento el nivel de actividad económica en nuestro país está al nivel de 2 décadas atrás, con bastante más población que la que había en aquel entonces, con una distribución de ingresos regresiva en relación a la anterior, con endeudamiento y con una tasa de inversión extremadamente baja. Este es un rasgo compartido en los países de América Latina que están viviendo este tipo de ajuste, más o menos generalizado. Este ajuste tiene la característica de que marginaliza en forma creciente a proporciones muy altas de la población. En la Argentina se calcula actualmente que 1/3 de la población del país está sufriendo de manera violenta el impacto de estas políticas de ajuste. De esta manera, esta fase del capitalismo se expresa de formas muy diferentes a cómo se expresó el capitalismo y el imperialismo en la década del 60, en la época de la multiplicación de las inversiones de las empresas transnacionales norteamericanas y de Europa, que se instalaban en los países de América Latina y sobre todo en los más grandes, para explotar la sustitución de importaciones, precisamente, y hacer el negocio de la industrialización orientada hacia el mercado interno. Esta dinámica de las inversiones extranjeras industriales produjo en algunos de los países, los más grandes, y en donde ese ciclo duró más, como en el Brasil, los llamados milagros, que nosotros naturalmente criticábamos por su rasgo, digamos, de fuerte dependencia tecnológica y una serie de otras características del modelo, su injusticia social, etcétera. Pero en el momento actual, el embate neoliberal no produce ninguna dinámica económica significativa, al contrario, en muchos de nuestros países se está produciendo decrecimiento de la economía, aumento veloz del desempleo, y por lo tanto tiene posibilidades de éxito, digamos, sociopolítico,
infinitamente menores que la expansión capitalista de la fase anterior. Faltan 2 minutos. Creo que precisamente el desafío para una izquierda latinoamericana que se actualice en relación a lo que está pasando en América Latina y en el resto del mundo es poder ser capaces de articular estas contradicciones violentas que genera en nuestra región la fase actual del capitalismo, crear nuevas fuerzas políticas y sociales que puedan motorizar un proyecto alternativo enfrentando al del imperialismo. Gracias. Muchas gracias. Camarín. Soy Carlos Gallón por la Unidad Democrático Popular del Perú. ¿Te borró? ¿Sí? Los problemas de los cambios en el orden capitalista que se han venido esbozando son por supuesto muy complejos y es difícil esperar una solución simple, sería absurdo. Contra eso conspira no solo el tiempo reducido que tenemos, sino también otros aspectos, porque junto a muchas contribuciones que hemos venido escuchando atentamente y anotando y aprendiendo de ellas, hemos podido percibir también 2 peligros en esta discusión. Una primera es que no hay una claridad a identificar cuáles son los problemas fundamentales de este cambio. Por supuesto que hay infinidad de aspectos, pero ¿cuáles son los problemas fundamentales? Mientras no lleguemos a una claridad sobre esos problemas fundamentales, no tenemos el comienzo de la solución. Vamos a especular, ¿no? Y en segundo lugar, un problema de orden metodológico. Nos parece haber a veces una tendencia a absolutizar algunos aspectos de una manera unilateral, a generalizarlos, a absolutizarlos. Algunos compañeros hablan, por ejemplo, de la crisis y la debacle imperialista, ¿no? Y unilateralizan este aspecto, que estratégicamente puede ser correcto, pero se lleva a tal punto en que ya parece que el problema de la revolución es el que más bien el tren se nos está pasando en la historia y hay que tomarlo al vuelo. A la inversa, me parece también que existiera una especie de superobjetivismo inverso. Se habla de la ofensiva imperialista, de la ofensiva económica, tecnológica, política, ideológica, militar, a tal punto que parece que ya tendríamos que organizar el repliegue, ¿no? E incluso hasta abandonar el objetivo de la revolución. Si estos fenómenos se ven de esta manera unilateral, es imposible resolverlos, ¿no? Ni identificar los problemas, que los hay, si no, no estaríamos ni siquiera seguramente reunidos, y en segundo lugar, resolverlos. No quiero generalizar un método que tenemos costumbre en nuestra organización, un método de guerra para examinar las cosas, porque detrás de las noticias que seguramente a muchos de ustedes les llegan acerca de las elecciones de Fujimori, acerca de las elecciones de Alan García, o etcétera, etcétera, el hecho es que en nuestro país en los últimos 10 años vivimos una guerra interna que nos lleva costando ya 19.000 muertos. Una guerra interna en la cual muchos de estos muertos son nuestros, que tiene centenas de desaparecidos y centenas de presos políticos pudriéndose en las cárceles del Perú, y que tiene a la mitad del país en estado de emergencia. No digo que esto sea toda la situación general, y sería abusivo decirlo, y irrespetuoso de toda América Latina, pero tal vez esto nos acostumbra, o nos ha acostumbrado a verlo, al menos en nuestra organización, desde este punto de vista, analizar los problemas políticos. Cuando el enemigo se mueve, por supuesto que nos interesan sus objetivos y sus intenciones, pero lo que más nos interesa son los flancos y las contradicciones que abre, porque es una ley de la guerra, todo el que se mueve abre flancos, y ahí es donde tenemos que golpear. Sus intenciones ya las sabemos. Y es tal vez estas contradicciones las que tendríamos que ubicar. En primer lugar, entonces, los problemas, y sobre esta base, ¿cuáles son las contradicciones? Todos hablamos de que hay cambios en el imperialismo. ¿Cuáles son exactamente estos problemas y estos cambios? Nos parece que todos los que hablan de la bancarrota del socialismo y del marxismo tienen en el trasfondo la suposición de que el capitalismo mundial de alguna manera se encuentra en auge y no en decadencia, como habían predicho Marx, Engels o Lenin. Y las evidencias aparentes para esto
son reales, o sea, existen, no se pueden negar, y se pueden enumerar incluso. En primer lugar, lo que han señalado muchos compañeros, la revolución científico-tecnológica, operada recientemente en países incluso específicamente como Alemania y Japón, que han revolucionado industrias de punta como la industria electrónica. En segundo lugar, el hecho también que existe que la mayoría de países socialistas ven hoy como única salida a su estancamiento económico los créditos, la tecnología y los mecanismos de mercado de los países capitalistas avanzados, al menos así parece esbozarse. En tercer lugar, se muestra también el hecho de que en los últimos años las economías capitalistas desarrolladas muestran un mayor índice de crecimiento económico que el de los países socialistas, parece ser un hecho real también. Y en cuarto lugar, para que no nos escapemos nosotros del asunto, también hay ejemplos tercermundistas. O sea, se mencionan los casos de los dragones asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, como evidencias de que es posible un desarrollo industrial acelerado bajo las condiciones de la dominación imperialista, en contraposición a lo que sostiene la teoría marxista. Entonces aquí hay problemas teóricos que nos golpean en el plexo, aparentemente, digo, pero problemas que tienen graves implicancias políticas, porque pueden llevar incluso a abandonar objetivos. Finalmente, todos estos ejemplos se pretenden sintetizar sosteniendo que la misma reconstrucción europea y japonesa luego de la Segunda Guerra Mundial y su posterior desarrollo económico, muy por encima de las economías socialistas, sin pasar por las famosas crisis cíclicas, las recesiones económicas y la polarización social del pasado que había previsto el marxismo, constituyen aparentemente una evidencia decisiva de que la vitalidad y renovación histórica del sistema capitalista está vigente. Entonces, nuestro problema es, con cargo a que hemos entregado un pequeño documento que encierra un trabajo colectivo nuestro, yo no lo puedo resumir en 10 minutos, me es imposible, por más que he intentado, vamos a entregarlo por escrito, es parte de nuestro trabajo colectivo por evaluar esta situación, no pensamos que es la palabra definitiva, ni mucho menos, pero este es el movimiento que notamos en el capitalismo. Ahora el problema es cuáles son sus flancos, qué consistencia tienen estos movimientos. Y nosotros encontramos que hay flancos importantes en este desarrollo y en esta guerra que nosotros estamos contra el imperialismo. En primer lugar, la apariencia de que el capitalismo se ha convertido, o el hecho o la evidencia aparente, en una sociedad opulenta o el llamado welfare state, del estado de bienestar, donde no hay crisis, ni depresiones, ni pauperización necesaria de las masas, no vino ayer. Empezó a construirse a partir de posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en base a todo el proyecto keynesiano, ¿no? que planteaba un reacomodo, una reorganización del llamado capitalismo salvaje de libre mercado, y que significó, particularmente después de los acuerdos de Bretton Woods el año 44, significó, a partir de los países vencedores, los países imperialistas vencedores, la constitución de una serie de organismos, el FMI, el Banco Mundial, el GATT, etcétera, que tuviera como objetivo regular el comercio y la producción mundial. Y impedir, como lo sostenía Keynes, construir instrumentos eficaces de crédito que permitieran combatir la desocupación que crea espontáneamente el capitalismo, ¿no? El ejército de reserva, estimulen la inversión y el consumo, eliminando así las crisis cíclicas del capitalismo. El proyecto keynesiano emergió así como una alternativa viable y realista frente a la teoría económica liberal para sostener la propiedad privada capitalista frente a la amenaza de la revolución socialista, tal como enfatizó el mismo Keynes, ¿no? No es la propiedad de los medios de producción las que conviene al Estado asumir, es posible regular el capitalismo. Esto fue lo que dio origen a este welfare state que se ha construido en los últimos 30 o 40 años, ¿no? y cuyos resultados aparecen hoy día como una gran novedad. Este acuerdo, estos acuerdos se basaron a su vez en el hecho de que Estados Unidos, y aquí un dato importante para nosotros, emergió como de la Segunda Guerra Mundial como la potencia vencedora más poderosa, en lo financiero y en lo militar. No solo acaparó las reservas financieras, sino también el inmenso poderío militar. Y este es el primer caso, porque esto forzó a que el imperialismo norteamericano cumpliera el rol de cajero y de policía mundial durante todo este periodo histórico. Sin embargo, y dicho en muy breves palabras, esto significó generar tal emisión crediticia
por parte de estos mecanismos norteamericanos que fueron asumidos, todas las contradicciones del capitalismo por el imperialismo norteamericano, que generó que el propio imperialismo norteamericano tuviera que asumir el costo y el estancamiento del conjunto del capitalismo mundial. Sobre esa base se reconstruyó Europa, Japón, se creó esta industria, los créditos para esta industria de sustitución de exportaciones, etc. Por eso la crisis, de la pérdida de hegemonía del imperialismo norteamericano, que al asumir este costo fue perdiendo toda su productividad y su competitividad con los imperialistas japoneses y alemanes, que no tuvieron los costos militares por los mismos acuerdos de Potsdam y Yalta, y pudieron invertir en muchos de estos desarrollos científicos y tecnológicos, fue agotando uno de los pilares del régimen imperialista de la posguerra. Creemos que el surgimiento del neoliberalismo es más una reacción contra la bancarrota de este régimen o de este proyecto keynesiano que duró en los 30 o 40 últimos años, y no una expresión de vitalidad del capitalismo, de vitalidad estratégica. Y por ahí se abre el principal aspecto o el principal flanco que vemos, que es esta pérdida de hegemonía del imperialismo norteamericano, que en nuestra opinión, particularmente en América Latina, por ser zona de influencia, abre uno de los eslabones débiles más importantes de la economía imperialista en la coyuntura actual. En primer lugar, esta expansión de posguerra trajo graves contradicciones. En primer lugar, creó las bases para que los alemanes y japoneses crearan y abrieran una base para un desarrollo que significa hoy ingresar a un nuevo nivel de competencia interimperialista. Segundo flanco que nosotros vemos. Uno, la decadencia norteamericana, que es objetiva, sería largo enumerar la cantidad de datos y muchos lo han mencionado, ¿no? Dos, la apertura de nuevas contradicciones imperialistas y los bloques que algunos compañeros han señalado. Tres, los pies de barro, que fue el espacio trasero, base de una de las bases más importantes del dominio imperialista mundial norteamericano. Y en cuarto lugar, la contradicción que se empieza a esbozar, porque muchas veces se piensa que esta ofensiva neoliberal, que en nuestra opinión es más política e ideológica que real de desarrollo de fuerzas productivas, digamos, ¿no? Como lo muestran